una pequeña entrada y no sé por qué se me fue. No sé, no me quedó, muchachos. No me quedó, pero ya, ahora sí parece que lo vamos a lograr. ¿Cómo están, chicos, chicas? Bueno, muchachos, les cuento, nuevamente, Mari Toro, en la comunidad de creaciones Maricroche Colombia. Yo sé que los tengo súper abandonados, chicos, pero tocaba hacer en vivo para hacer primero la presentación de la mochila de madres, es lo primero. Les quiero enseñar esta mochila de madres. Venimos con un tutorial que va a ser para enseñarles la mochila de padres. Esta mochila de madres es un taller privado, chicas, pero quería presentárselas porque tiene que ver una cosa con la otra. Esta mochila la elaboramos en un taller privado para las chicas que participaron para darla de regalo el Día de la Madre. Para eso es. La intención de esta mochila es regalarla como pues obviamente un presente para todas las mamis, y las que tejimos allá pues estábamos con toda la intención de regalarla de Día de Madres. Entonces, como ya hicimos este taller privado, ahora viene el taller para padres, que es una mochila para regalo de padres. Entonces, chicas, esta no se pudo público, tocó privado, no pasa nada, ahí está, les muestro el resultado. Bueno, lo que está quedando el resultado porque no lo hemos terminado, pero vamos a hacer el de padres público y gratuito acá en YouTube. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Mariana, gracias, chicas, compartan el grupo de Facebook para que sepan que ya estamos en el en vivo. Entonces, muchachas, por eso empiezo presentando la mochila de madres, es un taller privado, o sea, es un taller de pago. ¿Ok? Pero el de padres no. Entonces, chicas, ahí las dejo con esta vista hermosa. Es una mochila playera divina, grande, preciosa. Me encanta el tamaño que quedó, me encanta el diseño, todo está muy bello. Pero entonces acá en YouTube vamos a tejer el de padres. Chicos, yo tengo por acá el material en una cajita porque tengo tres opciones de material. Tengo tres opciones de material porque resulta y pasa que las chicas me dicen, profe, tan lindo ese azul, ¿será que se puede? Tan lindo este otro color, ¿será que se puede? Mira, hasta tengo una muestra de cómo queda combinado los azules divinos, cómo quedan los grises, y tengo la mía original de cómo me está quedando. Entonces, muchachas, como va a ser un taller público, gratuito, lo primero que quiero, buenas noches, ¿cuánto cuesta el taller? Señora Felisa, solamente doy información de precios por WhatsApp. Mi número de WhatsApp está en la página, chicos. Les voy a mostrar, yo creo, tengo apagado este celularcito viejo. En mi página, Creaciones Mari Crochet Colombia, entran a mi perfil sí, al perfil de la página, y ahí está mi número de WhatsApp, totalmente público para todas las personas que necesiten información por ese medio. Mis niñas, como es un taller público gratuito, tengo que venir antes de empezar el en vivo, bueno, los tutoriales, hacer un en vivo y presentar los materiales. Estos son los posibles materiales para lo que vamos a tejer. La mochila de Jorge no la tengo hecha. Todo el mundo me dice, profe, y no la tiene hecha. Chicas, si la tuviese hecha, no la volvería a tejer porque yo hago una mochila por diseño, porque yo las vendo. Esta es la mochila de Jorge. Esta es la mochila de Jorge, miren, es una mochila súper espectacular. Esta es la parte de atrás, por eso no lleva sino una cruz. Miren, esta es la parte de atrás, es muy bonito, miren. Y con esta mochila que es tan bonita podemos sacar estos diseños, miren, ahí está. Esta es la mochila que vamos a tejer, es la mochila de Jorge, es una mochila muy bella, por eso se llama mochila de padres. Resulta y pasa que la mochila se hizo para un padre, entonces por eso se llama mochila de padres. Chicas, estos son los posibles materiales. ¿Por qué les digo los posibles? Yo la voy a hacer en los colores originales, que son estos. Ya hice el fondo, yo les voy a subir a ustedes una explicación súper rápida del fondo. Quiero hacer tutoriales muy cortos, y para poder hacer tutoriales muy cortos me toca agilizar lo del fondo para poder empezar a crear el cuerpo, que el cuerpo es un poco demorado porque el cuerpo sí me toca enseñarles la secuencia de la parte de atrás, y aparte de eso me toca enseñar vuelta a vuelta la parte de la cruz.
Hola, señora Yasmín, Luz Mirella, bienvenida, buenas noches. La de madres, claro, está aquí. De padres también. La de padres también está espectacular, chicas. Gracias, gracias por la compañía, gracias, tan bellas. Entonces, mis niñas, estos son los colores originales que yo voy a trabajar con negro. Tengo color piel y 3 tonos de grises. Yo los nombré gris 1, gris 2, gris 3. Así es sencillo. Si yo me pongo a colocarle el nombre que trae en la etiqueta, ustedes van a decir, profe, no consigo esa misma referencia. Entonces, sencillo. 3 tonos de grises. Miren lo bonito que queda tejido. 3 tonos de grises. Entonces vamos a tener color piel, que es este del centro, negro, este que es el primer gris. Bueno, creo que el tercer gris lo nombré como gris 3, negro, este otro gris, negro y este último gris. Estos son los colores que yo voy a utilizar en estos tonos. Tómenle en pantallazo, muchachas. Cantidades, yo voy a utilizar 120 gramos por color. 120 gramos de color. De hecho, en el fondo el color piel no se utilizó mucho, pero en el resto del cuerpo tampoco es que se utilice demasiado. Posiblemente les queda, pero recuerden que lleva fajón. Entonces, esos materiales tiene que tener claro usted para que le quede. Para el fajón lleva monedero, lleva cordón, lleva pompones. Entonces, no es solamente la mochila. Va con negro, ¿ok? Teniendo claro, esto es lo que yo voy a utilizar. 1, 2, 3, 4, 5 colores. Y si voy a utilizar los azules, voy a utilizar igual 5 colores, pero ya voy a utilizar blanco, azul bebé, este que es un azul hortensia, azul rey y también negro. Miren lo lindo que queda esa combinación. ¿Sí ven lo espectacular? No es el mismo fondo, son dos fondos totalmente diferentes, pero como yo ya tenía la muestra, pues quise enseñárselos. Esa combinación en azules queda genial, queda muy bello. No es el mismo, este es diferente a este. ¿Ok? Entonces, muchachas, en tonos azules se ve muy lindo si usted lo quiere hacer en tonos azules. Sí hay grupo de WhatsApp, mis niñas. Voy a hacer un grupo de WhatsApp para recibir a todas las compañeras que van a tejer esta hermosa mochila para las asesorías. Vamos a hacer asesorías y ahí en el grupo, pues obviamente vamos a trabajar muy bien. Estos serían los tonos azules. Tomen pantallazo si usted lo quiere azul, obviamente con negro, también 5 colores, 2, 4, 5. ¿Ok? Ahora vienen los tonos beige, tonos beige, que amo los tonos beige. Cafés, tonos cafés, más que beige son cafés. Este color piel lo pueden reemplazar ustedes por blanco, pero o por color hueso. El color hueso al color blanco le va muy bien. Yo la verdad tengo este color hueso que es muy blanco, entonces sentía que como que, no sé, o sea, este color siento que oscurece estos. Siento que le da vida a estos. Entonces yo siento que si le coloco, este es color hueso en mi caso, siento que oscurece bastante estos. Y no quiero que se vean tan oscuros, yo quiero que se vea muy nivelado. Y este ayuda a eso, a que se vean los colores nivelados. A pesar de que es un color piel, no los opaca tanto, no tengan miedo. Color piel, esto es beige, esto es capuchino, esto es café y obviamente lleva negro. De este sí no tengo un fondo hecho para mostrarles más o menos cómo queda, pero se va a ver bien. Y en caso tal de que usted tenga estos colores como el capuchino y este beige más oscuro, sí debe colocar este. Sí debe colocar algo clarito para que no queden demasiado oscuros, ¿ok? Entonces esa es, digamos, la ventaja de tener opciones. Que si ustedes por alguna razón no tienen los colores que yo estoy utilizando, que son grises, se pueden ir por tonos cafés, se pueden ir por tonos azules y hasta por tonos, ya no tanto por una misma línea, pero sí combinación, pues sí combinarlos. Por ejemplo, este con negro y este café se ve espectacular. O sea que también pueden dejar, por ejemplo, estos 5, miren. Estos 5 también van súper bien. Este que es un color vino hermoso, negro, café, capuchino y blanco, también es una combinación ideal, mire. Esto también es una combinación maravillosa. Una combinación que se puede hacer para esta mochila de padres y queda súper bien. Entonces, chicos, opciones tenemos muchas opciones de colores. Yo vengo acá a YouTube a hablarles a ustedes de las combinaciones de colores porque de más o menos 150 mensajes de WhatsApp que recibo diarios, más o menos 50 es
Profe, ¿cómo aprendo a combinar colores? ¿Cómo puedo hacer esta mochila pero con estos colores? ¿Cómo me dice usted que los combine para que se me vean bien? Entonces son tantas las personas que preguntan eso que por eso me toca cada vez que empiezo un taller mostrarle las posibles combinaciones o al menos cómo lo voy a hacer yo para que usted no tenga como que, bueno, y yo no tengo esos, entonces ¿cómo lo combino? De esta forma, mire, así de fácil. Así de fácil usted puede combinar. ¿Qué otra posible combinación, chicas? No, es que son muchas. También le puede colocar un verde oscuro, un verde esmeralda, miren. Bueno, de hecho este verde esmeralda va con grises y va con azules, siento que no, pero con grises también pega muy bien y con cafés. Con azul sí no, pero con los grises que usted, por ejemplo, no tenga este gris y quiera colocar este verde, le va a funcionar bien. Y si no tiene este café y quiere colocar este, le va a funcionar muy bien. O por el contrario, si saca estos dos y coloca ese, le va muy bien. Mire, este verde es increíble, pero combina perfecto, mire. Hermoso, le queda así. Mire, o así. Que este también sale con los grises, no crean que este no combina con gris. Tendríamos que sacar como el color piel para que se vea mucho mejor los grises y negro, miren. Y queda también hermoso. Si ven, chicas, todas las combinaciones que se pueden hacer de color sin necesidad de estresarse en tanto. Estos colores me encantan. En algún momento los tenemos que ocupar para... ¡Ay! ¿Saben qué otro color? Este azul que perfectamente encaja con los otros azules. Miren, chicos, miren que es que se puede hacer muchas combinaciones. Este azul también encaja perfecto con este azul. Pero entonces si voy a colocar este azul, yo quitaría el blanco para que me quede en este orden con negro. Mire, queda perfecto el blanco si sobra ahí. Si va este azul, este blanco sobra. No, no me pregunten por qué, porque yo no estudié esto. Yo se los digo por lo que yo siento. Y pues les tengo pruebas, es que todos los proyectos que yo hago o todas las cosas que hemos tejido acá, que tenemos más de 311 tutoriales y realmente todos son geniales. No hay una sola combinación que me arrepienta. Por eso se los digo, chicos, con esa seguridad. Y no estudié, no me diga que la tabla de colores, que el círculo de no sé, nada. Yo se los digo por mi experiencia de más de 20 años de estar tejiendo la técnica Guayú y aparte de eso los 311 videos que tengo acá en YouTube y creo que tengo más de 1000 en Facebook y tengo, no sé, por ahí unos 300 también en Instagram. Entonces es por eso, porque la experiencia es que todas las combinaciones que yo hago son perfectas para mi gusto. Lo hablo por mí, para mi gusto. Entonces, mire, este azul también cabe perfectamente ahí, ¿ok? Pero quitarían el blanco. Y ese azul también va con los grises, porque es que, muchachas, de verdad, yo no quería hacer una clase de solamente cómo combino colores, pero es que me toca con esta situación. Mire, este también va muy bien ahí, pero también quitaría este. El color piel yo siento que no va nada que ver y acá pues obviamente el negro para que sí queden los 5. Mire, también este funciona muy bien. Negro, este es un azul, ay, no recuerdo, petróleo creo que se llama, gris. Los otros dos tonos de grises que son bastante claros pero son grises va muy bien con este azul. Entonces miren, chicos, que las posibilidades de combinar colores y que sea excelente son demasiadas. O sea, son demasiadas las combinaciones donde podemos decir si nos va a funcionar. Miren que este es el original. Café, capuchino, beige, color piel y hasta el color hueso. Bueno, que en este caso, como colocamos el negro, el color hueso no va. Va así. Pero si por alguna razón usted dice ese, pero no tengo ni color hueso ni tengo color piel, ¿qué puedo hacer? Le puede combinar este también. Mire, este azul también. El problema es que ya con estos tonitos tierra, si usted tiene que saber dónde va el azul. Que en mi caso yo este azul lo colocaría donde va a ir el color piel. O sea, en el momento que empecemos a trabajar, yo les voy a explicar en dónde voy a colocar cada color. En el momento que ya estemos tejiendo, que alguien me diga, profe, yo tengo esta combinación, yo voy a poderle decir, por ejemplo, este color piel, reemplácelo en este caso por este azul, que haría genial.
si usted escoge esta gama, yo ya le diría, entonces, no tiene color piel, tiene este, reemplácelo por este. Entonces ya usted va a saber cómo lo va a ubicar o cómo lo va a ver. ¿Qué es cómo lo va a ubicar? Este orden. Mire, en este caso, el color piel es el primero que hay en el centro y no tiene más nada. Pero ese color piel que acá en el centro no es tan importante, en el cuerpo sí, va a llevar en unas líneas muy importantes. Muestra si acá se nota, a ver si acá me lo deja ver. En líneas muy importantes. Miren, el color piel son estas líneas. Miren, chicas, estas líneas es el color piel. Estas de acá afuera. Estas que atraviesan todo el diseño. Y estas que van adentro del negro es este gris. No, este gris. Este gris. Entonces, si ve, este azul, este color piel que atraviesa todo el diseño, usted lo puede cambiar por este o por el vino tinto o por el verde. Mire, pero también el que hay dentro del negro también lo puede cambiar por el vino tinto, ya por el azul y el verde no me parece tanto, siento que se oscurece mucho, siento que por el vino tinto sí, el vino tinto quedaría lindo también dentro del negro, de las líneas negras, pero realmente estos tres colores que yo les digo que lo pueden reemplazar, que sea estas líneas blancas que van atravesando por encima de todo, que son líneas muy principales. Y de esa forma va a quedar hermoso con los otros colores que usted le coloque y estos se van a ver muy principales ahí encima. Que en mi caso escogí el color piel que no es fuerte como estos, más es por la elección del cliente. Y sí, quedó espectacular, no me arrepiento. Pero entonces si usted va a hacer algún cambio, le queda fenomenal de esa forma. Entonces, si ven, chicos, no es tan complicado, no es tan complicado la combinación de colores, no es tan difícil, sí podemos combinar colores, arriesgarnos un poco y sobre todo, muchachas, tener la seguridad que lo que nosotros vamos a tejer va a quedar bien, más que por la combinación de colores, por el diseño. Tienen que también tener en cuenta mucho los diseños tienen mucho que ver. Pues muchachas, comenten qué colores van a escoger ustedes o qué colores tienen, porque ya empezamos mañana. Elizabeth Hor, de 8 semestres. 6 semestres en la San Marino. Dioselina, bienvenida. María Gómez, gracias. María García, hermoso todos los proyectos que hay. Gracias, señora María García. Sí, tenemos más de 311 tutoriales. En vivo queda grabado. Sí, señora Yasmín. Luz Miriam, gracias compañeras. Entonces, mis niñas, yo me voy a quedar con estos y con el color negro, sí. Ya mostré, la idea es esa, que usted no diga, profe, no tengo preciso los colores que usted va a trabajar. No, muchachas, miren, en estos azules se ve espectacular, demasiado hermoso, demasiado genial esta combinación. Esta es una muestra que yo hice para una clienta, porque la clienta quería ver cómo podía combinar los azules. Resulta y pasa que, chicos, a pesar de que yo tengo tonos muy cercanos de estos azules, o sea, tenía unos que eran como más parecidos, no me gusta combinarlos que casi ni se noten la diferencia, no, yo prefiero que sí se note donde cambia el tono, porque de lejos se ve demasiado espectacular, y si le colocamos como muy similares que casi ni se nota dónde termina un color y dónde empieza otro, de lejos se va a ver casi un unicolor. O sea, ¿cómo les explico yo esto? O sea, usted de lejos va a ver un solo color, un azul y ya, pero teniendo esta combinación así como la hice yo, sea de lejos o de cerca, usted lo que va a ver es la ilusión de que brilla uno más que el otro, pero sí se nota que son tres tonos de azul muy diferentes,
que es el azul bebé, bueno, blanco, azul bebé, este azul hortensia, y ya pues el azul rey sí se diferencia bastante. Y siento que le da mucha luz a la estrella, siento que brilla esa estrella, parece que tuviese un bombillo atrás. Este fondo es espectacular, en cualquier momento se los enseño, no se me afanen muchachas, estamos empezando el año, imagínense muchachas, 7 de mayo y estamos empezando el año, ay Virgen del Carmen, me agarró la tarde. No, 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 pero sí, en los proyectos que tenemos realmente apenas estamos iniciando. Entonces, mis amores, si se deciden por el azul, es un éxito total. Usted ahí no tiene pérdida de nada. Usted no tiene forma de que un cliente le diga, sí me gusta, pero si lo hubiese hecho de tal color. No, no hay pérdida. O sea, usted se va con los tonos azules y no hay forma de que nadie le diga, ay, tan bonita, pero pues este color no me gusta. No, a todos nos gusta el azul, a todos. Entonces, muchachos, ya les mostré los materiales, el fondo, ya mañana les subo el tutorial de este fondo, no se preocupen, ya está el PDF escrito, lo testeamos súper bien, súper genial. Es un diseño de creación en Maricruche Colombia, yo lo elaboré desde cero, muy parecido a otras estrellas, pero no, chicas, las estrellas son cortitas y no sé, tiene un algo que amo este fondo y necesitaba enseñárselos. Esta mochila la vamos a hacer no solo porque yo sea buena maestra y les quiera enseñar, no, eso no se crean muchachas. Realmente el motivo es porque somos 42,000 suscriptores en este canal y queremos que con esta mochila nos impulsemos, empecemos a compartir las fotos en todas las redes sociales, a promocionarla, a etiquetar mi página, mi canal, por todos lados a mostrar esta mochila, estos proyectos para llegar a los 50,000 pronto. Entonces, la verdad, sí hay un porqué y es agradecer que somos 42,000 e impulsar un poco más el canal para llegar a los 50,000. Les quiero mostrar, no me quiero ir sin mostrarles este hermoso morral, chicos. Ustedes no saben, todas las personas que me preguntan a diario, se enseñó, está el tutorial completito, pero está en la página, muchachos. Pero miren esta preciosura de morral. Tienes bolsillos acá, tiene bolsillos acá y tiene bolsillos acá. Yo lo estoy terminando, miren, esta partecita no la he unido, ya uní esta sí quedó genial, súper bien cerradita, muy lindo, todo está precioso, doble cierre. Entonces, muchachas, para las personas de YouTube que no conocen mi talento, que todavía tienen duda de mi talento, acá les muestro otro trabajo más, es un morral. Él va a llevar acá 2 cargaderas porque va para la espalda y una tirita acá para colgarlo. Entonces, acá le faltan las cargaderas porque es un morral de espalda para un niño, creo que de 4 añitos. No recuerdo muy bien, pero miren esa preciosura. Nora, 120 gramos por color, son 5 colores, 120 gramos por color, es una mochila grande, no mediana, es una mochila que va a quedar grande. El fajón va entorchado, no va ni paleteado ni en crochet, el fajón de esa mochila va entorchado, de la que vamos a empezar mañana, 120 gramos por color. Chicas, entonces, la verdad, muchachas, muy contenta, muy contenta de que ustedes me acompañen, que vean todos mis trabajos. Otra cosa que me critican bastante, porque no me preguntan, me critican que por qué no enseño todo acá en YouTube. Chicas, son tantos los encargos que yo tengo que hacer que no me alcanzaría, aunque suba un tutorial diario a YouTube, no alcanzaría a enseñarles todo acá. Por eso yo tengo todas mis redes sociales, por eso yo subo en Facebook, subo en TikTok, subo en Instagram, porque es demasiado el trabajo que yo hago. O sea, son demasiadas las clases que yo tengo que hacer, son demasiadas las cosas que yo hago a diario, son demasiados los pedidos, o sea, demasiados porque soy una sola personita, ¿no? O sea, si yo tuviese 20, 30 personas conmigo, no serían tanto los pedidos porque los pongo a trabajar a ellos. Pero a mí me gusta aprovechar que cada vez que tengo que hacer, como esta mochila, un pedido, aprovechar y enseñarles a ustedes cómo la pueden elaborar. Y la única forma es estar en todas las redes sociales para podérselas enseñar. Mire, el fajón entorchado es esto. Esto es un fajón entorchado. Yo lo entorcho desde cero, yo hago los cordones, yo luego los paso, lo tejo, le hago todos los terminados. Entonces, por esa razón, chicas, no enseñamos todo acá en YouTube.
porque realmente, muchachas, no nos alcanza. Así yo quiera, no hay forma, muchachas, de que nosotros podamos tejer todo acá. Este monerito de Frida ya está en YouTube, pero con cierre. Ahora se tejió con boquilla, pero ya está acá en YouTube con cierre. Bueno, le hicimos un pequeño cambio que fue una trencita acá con color negro, pero en sí la carita es la misma, una ternura. Profe, una pregunta. Cuéntame, Mariana, sí, Mariana, si no le quiero hacer la cruz, hago solo el diseñito, no pasa nada. Yo la hago con la cruz porque se llama Mochila de Jorge y realmente las compañeras que la conocen desde hace más de 2 años la piden así, tal cual como se le hizo a Jorge. La quieren así, o sea, no le quieren ningún cambio. Por eso la hago con la cruz, muchachas, pero ustedes la pueden hacer perfectamente con el diseñito que es este, vean. La pueden hacer totalmente redonda así y les va a quedar hermosa. La cruz es muy bella. Yo realmente, muchachas, la hice fue por petición de un sacerdote. Él me dijo, quiero una mochila con una cruz y yo agarré un cuaderno, un lápiz y empecé a diseñar algo y yo le hacía, cuando me di cuenta, yo ve, queda bonita así, sencillita, práctica, bonita, tiene varios colores. Ella de pronto acá en la imagen no se ve, pero ella tiene 3 colores, color piel, el gris más clarito y el color negro. Mire, ya tiene todos los colores ahí. Entonces la puedes hacer totalmente así y también te va a quedar hermosa. Gracias, señora Edith, tan bella, gracias. Entonces, chicos, sí, no hay ningún problema, como la quieran tejer. Mire, este es un fajón entorchado, pero yo creo que le haré, no sé qué diseño. No sé qué diseño le va a hacer. Este fue el fajón que se le hizo al niño Jorge. Muy bello. A mí la verdad me encanta, muchachas. Y si a ustedes realmente no le parece que quede bien con la cruz o no hace parte de sus creencias, no pasa nada. Entonces, muchachos, por eso no podemos tejer todo, no podemos tejer todo en YouTube. Es porque que son muchas cosas que yo estoy creando todos los días. No se imaginan la cantidad de cosas. Miren esto tan bello. Les voy a mostrar un poquito porque hay gente que cree que yo no hago nada sino lo de YouTube. No, yo estoy tejiendo todo el tiempo. Mire, la cargadera me tocó quitarla porque quitándole los hilos alcancé a cortarle un hilito y se me fue. Entonces yo dije, no, después vuelvo y se lo coloco. Miren, cosas preciosas. Nosotros trabajamos cosas hermosas. Todo es en técnica guayú. Técnica guayú, no es tapestry, no se ven los hilos por dentro, mire. Bueno, esos son los que estoy terminando, ¿no? Pero vea, no se ven los hilos por dentro. Es un trabajo muy limpio. No se ven. Este se ve tantico los hilos, pero porque es punto en relieve. Entonces, esto sí es normal que se vean los hilos ahí. Pero, por ejemplo, esta se tejió con blanco negro, no se ven. Solamente por ahí unas puntaditas corticas y eso porque estaba elaborando. Miren, chicos, nuestra otra mochila. Esta mochila es para el mismo señor de la mochila de la cruz. Esta también la estoy terminando los pompones, pero no me gustaron esos y ya el fajón va a ser entorchado, entonces también tengo que trabajar sobre eso. Es para el mismo señor de la mochila de cruz en rombo. Mira, acá le estaba haciendo el pompón gris, pero no, siento que se ve la opaca. Entonces tengo la duda si lo hago negro o lo hago con colores, pero ese pompón no me gustó mucho. Mire, esta es la de colibrí, que es nuestra hermosa mochila que hicimos el año pasado. El año pasado en los talleres privados se hizo la del colibrí, la del pavo. ¿Y qué otra mochila se hizo privada? No, no más. Como que esas dos nada más. La del pavo es cuál. Ah, allí la tengo. Miren las billeteras, chicas, esta semana se han pedido billeteras en cantidad. Pues yo me imagino que por ser el día de por el Día de la Madre. Miren, chicas, nuestra otra mochila preciosa, que es la de Minnie Mouse. Esto es un morral. Esto es un morral, mire, tiene la cargadera atrás. Mire, el de Minnie Mouse. Acá tiene sus pompones. Es una mochila también muy bella, chicos. Mire, un morral hermoso, grandote, súper espectacular. Chicas, nosotras tejemos muchísimas cosas, pero pues nos toca estar en todas las redes sociales haciendo en vivos y otras cositas para poder terminar todos estos proyectos que tenemos, para poder que alcancemos. Miren que el morral del Rayo McQueen es mucho más pequeño. A ver que si lo dejé ver. Mira, es mucho más pequeño que el de Minnie Mouse.
Este va sin cierre, este sí tiene cierre, muchachos. Que alguien me decía, no, profe, pero entonces es lo mismo que el de Minnie Mouse. No, 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 no es lo mismo. Mire, este tiene sus cierres acá. Sí va a llevar cargaderitas igual, van a salir de acá las cargaderitas para las dos cargaderitas, pero sí es más pequeño este. Este es para un niño y el de Minnie Mouse es para una niña más grandecita, como de 7, 8 añitos. Pero muy bellos. Realmente son trabajos muy hermosos, chicos. Gracias, gracias, mis niñas. Gracias. Sí, señora Doris, mi papá también tiene la fe del 3 de mayo de ir a peregrinar a un cerro donde hay una Santa Cruz. Este año estaba todavía hospitalizado, pero gracias a Dios. Mi hermanito no fue al cerro, pero colocó una crucecita en la finca. Miren, chicos, trabajos muy hermosos, pero pues es lo que les digo. Síganme en todas las redes sociales para poder que ustedes sepan de todos los proyectos que hacemos, chicos, porque acá nada más en YouTube no podemos, no nos alcanza el tiempo para tantas cositas que tenemos que enseñar. Miren, billeteras preciosas. Billeteras muy lindas, chicas, que ahora para Día de Madres se están vendiendo como mejor dicho. Y es que son muy útiles, tienen muchos servicios y por eso las mamás piden tanto una billetera de estas porque saben que es un diseño bonito, exclusivo y pues realmente, muchachas, tienen un regalo muy exclusivo. Miren, ahí está. Ahí están mis hermosas mochilas. Por acá está el del colibrí, cosas hermosas, todo bien presentadito. Pues mis niñas, a ver qué preguntas tienen. Ya he elaborado 2 mochilas, nunca la había hecho. Gracias, profe Mari. Me costó, pero lo logré, gracias a Dios. Muy bien, señora Di, todos con paciencia. Yo por eso hago los grupos de WhatsApp privados, porque yo entiendo muy bien que sí hay partes difíciles. Yo los grupos de WhatsApp sí participo, sí ayudo, pero yo siento que las compañeras son las que más nos colaboran, que tienen duda, entonces ellas envían el enlace o dan la pequeña explicación o dicen si la profesora lo enseñó o bueno, en fin, yo siento que tengo mucha ayuda con las compañeras, entonces por eso me gustan mucho los grupos de WhatsApp donde las puedo asesorar. Para esta mochila de Jorge sí hay grupo de WhatsApp, pero para poder agregarse al grupo de WhatsApp tiene que ir a mi página, buscar el número que está ahí en mi perfil, no es difícil, no es cosa del otro mundo, no es que yo las quiera poner a voltear, chicas, las redes sociales me están prohibiendo demasiado mostrar información personal. Mire, simplemente busca acá en mi página, vea, esa es mi página, ese es mi logo, usted simplemente le da a abrir ahí, vea ahí, y acá está mi información y mi número. Es solamente porque ya me han sancionado varias veces, me están regañando que porque da el número, que porque da, que no da información personal. Bueno, no da información personal, solo va y me busca ya. Y listo, ahí está mi número de WhatsApp, me hablan y con mucho gusto lo que necesiten, muchachas, para agregarse al grupo de WhatsApp. Vamos mañana 7, o sea que el sábado 11 vamos a empezar a recibir personas al grupo de WhatsApp. Del sábado 11, yo creo que hasta el 18 de mayo, vamos a recibir personas para el grupo de WhatsApp, para las que van a tejer conmigo la mochila de Jorge. Entonces, el color piel, ¿qué hilo es? Es sinfonía. El color piel es sinfonía 100% algodón. De hecho, la mochila de Jorge lleva los grises, los 3 grises, y el color piel es sinfonía, que es de 2 milímetros. El único que lleva crochet es el negro, nada más. De resto, los 3 grises y el color piel es sinfonía. Les muestro. Esto es sinfonía, que es 100% algodón. Esto es sinfonía, que es 100% algodón. Y esto es crochet. Miren. Esto es sinfonía, es de 2 milímetros, entonces se trabaja un solo hilo, muchachas. Esto se trabaja un solo hilo. Uno solo porque es que es muy grueso, entonces no lo puedo trabajar doble. Yo lo voy a trabajar con la aguja 1.75. Ustedes pueden trabajar con la 0, la doble 0 o la 3 de Macusa. ¿Listo? O sea que si lo van a trabajar con macramé, busquen macramé tranquilamente, que sí lo pueden lograr. O si es con crochet, pues con crochet. En mi caso, yo voy a trabajar los 3 grises y el color piel en sinfonía 100% algodón mercerizado. Y el único que es acrílico es
¿Cuándo empieza la mochila de Jorge? Mañana, Nora. Mañana empezamos la mochila de Jorge. Vamos a subir el tutorial del fondo y ahí para adelante el cuerpo, porque el cuerpo está demoradito, entonces yo creo que salen unos 4 o 5 tutoriales y vamos a checar. Si quieren tejer en vivo, yo no tengo problema en venir acá a YouTube y ponerme a tejer en vivo con ustedes, o las partes como más importantes que necesite como más explicación, explicárselas pues súper bien, que si ustedes preguntan, que si ustedes necesitan información, colaborarles, no tengo ningún problema. Pues mi niña las dejo, miren, guardo todas mis cositas, tengo muchas cosas hermosas, muchas cosas maravillosas. Adiós al rayo McQueen. Miren chicos, eso tan bello, quedó muy hermoso ese rayo McQueen, un morralito bello. Bueno, está quedando porque nos falta todavía un poquito para la cargadera. Vámonos con la Mickey Mouse, que también es una mochila grande, preciosa, hermosa, bueno, un morral, mire, con sus lunares rosas, es un morral divino, muchachas, es un morral grande, a ver, es un morral grande, precioso, la verdad también me encantó, amo esta Minnie Mouse tan bella que quedó. El colibrí es un taller privado, igual que el de madres, pues a petición de Jorge, del dueño de la mochila de Cruz, se hizo este colibrí, los cambios, los colores, todo fue a petición de él. Es una mochila también muy bella, que ya vamos a sacar también el fajón. Ay, la de sombrero volteado. Chicas, yo tengo ya acá en YouTube una de sombrero volteado, pero esta fue exclusiva, amarillo, azul, rojo. Amarillo, azul, rojo, el sombrero es color hueso, realmente fue muy chévere tejerla, porque lo que representa para los colombianos es maravilloso. Es una mochila muy bella, mire, esta la dejé ya para mí, estas son mis cositas que yo cargo, la estoy utilizando yo porque resulta y pasa que 3 personas estaban interesados, pero les dije que no, que la iba a dejar para cuando voy a eventos, cuando me invitan a algún lado, llevar mi mochila en representación de mi amada Colombia. Así que decidido, ay Dios mío, me estoy quedando con todos los trabajos que hago. Y esta de madres, que no sé todavía si me quedé con ella, pero me gustaría pues para promocionar el taller, que el taller queda guardado como por 10 años. Entonces vale la pena, muchachas, pues tener la mochila para que cuando alguien diga una mochila de mariposas, decirles sí, claro que sí, acá la tengo, mire, así queda, es preciosa, y pues poderlo promocionar. Gracias Nora, dice mil bendiciones, gracias señora Nora, señora Jocelina, gracias a ustedes, chicas, compartan estos en vivos, compartan todos los tutoriales que hay en Facebook para que lleguen más personas y todo el mundo aprenda esta técnica, porque ya algo que hemos comprobado es que la gente no quería que nadie enseñara la técnica real como es, y yo me encargué, muchachas, de mostrarles a ustedes cómo es la técnica desde cero y hacer proyectos así de maravillosos con hilo y aguja de crochet. Nada más, muchachas, porque no necesitamos más. Mire, con esta agujita yo hago maravillas y yo sé que ustedes están en las mismas. Material y un ganchito así para hacer maravillas. Mis niñas, quedo entonces pendiente. Mañana les subo el tutorial bien tempranito del fondo para que a ver si el sábado podemos subir otra parte y así irnos rápidamente con el grupo de WhatsApp y pues obviamente avanzando con la mochila de Jorge. Gracias a ustedes por la compañía, gracias por estar presente, por el apoyo, por el cariño tan grande que me tienen, que nos tenemos, porque yo también las quiero mucho, mis niñas tejedoras. Nos vemos entonces esta semanita. Recuerden que hacemos en vivo todos los días en la página. Ahí estoy al pendiente para que podamos compartir y dialogar muchísimo. ¿Dónde lo va a subir? Por acá, Nora, acá en YouTube. Por eso me vine a hacer el en vivo y a mostrarles los materiales, porque por este medio, por YouTube, vamos a subir el tutorial completo de la mochila de Jorge. Hasta mañana, mis niñas, que descansen. Feliz noche. ¿Qué me queda pendiente para decirles? No sé qué tengo pendientes. A ver, ¿tienen preguntas? No. Pues parece que no hay preguntas. A ver, ¿quién me pregunta algo? Estoy checando. Gracias, tan bella. Igual, descansen, chicas, hasta mañana. Que descansen, nos vemos mañana, Dios mediante.
Hasta mañana, compañeras tejedoras. Hasta mañana, que descansen. Dejen un me gusta antes de irse y si quieren dejar mensajitos bonitos. Y si no, dejen un me gusta antes de irse, muchachas. Que descansen. Gracias por la compañía.